Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender su verdad, su realidad, su perspectiva. Hoy, mis queridos hermanos, vamos a tratar el tema que nunca, pero que nunca hemos presentado en este ministerio, y que es el tema sobre todos los temas. Quizás estaréis preguntando por qué digo esto. Porque tanto yo como vosotros, queridos hermanos, hemos sido engañados, y que durante tantísimo tiempo se nos ha presentado un otro evangelio. Y debido a esa doctrina de la Trinidad, no hemos comprendido a Cristo. Sé que lo que estoy diciendo os resultará extraño para muchos de vosotros. Os prometo, de lo profundo de mi alma, que esta fue mi experiencia también. A medida que hemos dado pasos y hemos profundizado en la verdad, a medida que he caminado con Cristo en este patrón camino de Emaús, he comprendido la inmensidad del engaño. Como el enemigo, casi desde el principio podemos ver que la doctrina de la Trinidad es casi desde el principio, o sea, siglo segundo, siglo tercero ya después de Cristo. El enemigo ha tratado de engañarnos para no comprender este don inmerecido, esta vida de la cual Cristo se despoja y nos la da a nosotros. Podemos ver por qué el enemigo se ha esforzado, y casi desde el primer siglo hemos perdido la conexión con el Espíritu. Hemos dejado el primer amor, ¿verdad? Por eso es la amonestación de la iglesia de Éfeso. También es la amonestación de la iglesia de la Odisea, porque los pioneros, nuestros pioneros, habían colocado con la ayuda del Espíritu, con la ayuda de Cristo, los fundamentos correctos del Evangelio. Habían destapado el gran engaño, ¿verdad? Esta falsa doctrina de la Trinidad. Pero que de nuevo el enemigo nos engañó, y a partir de 1888 hemos empezado este camino de regreso, este camino de adentrarnos de nuevo en la oscuridad. También tenemos que agradecer a Dios porque en estos momentos se está levantando un pueblo, y de nuevo podemos comprender este gran engaño de la doctrina de la Trinidad, que es la culpa por la cual no entendemos la conexión con Cristo. Os pido, mis queridos hermanos, que estéis atentos en el tema de hoy. Por eso ese dicho es el tema que nunca hemos presentado. Hemos hablado sobre él, pero hoy Dios tratará de ayudarnos a comprender por qué no experimentamos la conexión con el Espíritu. ¿Cuál es el problema de fondo? Así que sin más preámbulos, mis queridos hermanos, entremos en el tema sobre todos los temas. Es el tema, el centro del mensaje de la iglesia de la Odisea. Es el mensaje de 1888, la justificación por la fe, Cristo nuestra justicia. Hoy vamos a ver, porque está hablando de las dos personalidades de Cristo. Este uno igual a Dios, el que se despoja de su vida y nos la entrega a nosotros. Y este uno igual al hombre, que está en el lugar santísimo y que está con el Padre haciendo la obra
conjunto con el Espíritu, es Cristo en sus dos personalidades, ¿verdad?, que está haciendo la obra del día de la expiación. Hoy os pido que estéis atentos porque está hablando de las dos personalidades de Cristo y necesitamos entender en qué consiste el engaño y por qué no experimentamos a Cristo. Hoy nos lo dejará bien claro y por esto os he apuntado una y otra vez en qué consiste el gran engaño. La doctrina de la Trinidad es apartarnos de Cristo en sus dos personalidades, no comprender este don inmerecido, por lo tanto no experimentarlo. Hoy, por la gracia de Dios, vamos a entenderlo. El mensaje del tercer ángel demanda la presentación del día de reposo del cuarto mandamiento. Este es un tema muy importante. Hemos hablado sobre él. El día de reposo es descanso en Cristo, descanso en la verdad, ¿verdad? Es Cristo nuestra justicia en realidad, porque el mensaje de Cristo nuestra justicia es el mensaje del día de la expiación, el día de la liberación, el día de descanso, ¿verdad? El día de sanación, es así como tenemos que entenderlo. ¿Qué es el sábado? El día de descanso, de confianza plena y absoluta en Dios. Esto significa, ¿verdad?, el descanso de todas las obras de Dios. ¿Qué significa Cristo nuestra justicia? La obra de Dios para con el hombre. Y en este marco necesitamos entender el sábado, el cuarto mandamiento. Dice, y esta verdad debe ser presentada delante del mundo. ¿Qué quiere decir? Hace referencia a esta verdad, tanto el sábado como Cristo nuestra justicia, que es el mensaje del día de la expiación, ha de ser presentada delante del mundo. Y ahora viene a recalcar, a poner el peso, todo el peso sobre esto. Dice, sin embargo, el gran centro de atracción, atentos, Jesucristo, cuando encontramos Jesucristo, está hablando de las dos personalidades de Cristo. Este uno igual a Dios, que se despoja de su vida y nos la entrega a nosotros, que viene a ser el Espíritu Santo, ¿verdad? Y Cristo, el ser humano, que está en el lugar santísimo junto con el Padre, haciendo la obra de la expiación, ¿verdad? De limpieza, de purificación de su pueblo, ¿verdad? Para ser unido en la boda del Cordero con el Padre, ¿verdad? Por lo tanto dice, sin embargo, el gran centro de atracción, Jesucristo, no debe ser dejado fuera del mensaje del tercer ángel. Necesitamos entender este asunto en toda la profundidad. Dice, muchos que se han ocupado en la obra para este tiempo han dejado a Cristo en un segundo plano. Yo os quiero que estéis muy atentos, mis queridos hermanos, porque ¿sabéis de lo que está hablando? Cuando dice han dejado a Cristo en segundo plano, se refiere a Cristo el Espíritu, esta vida que nos ha sido entregada a nosotros, pero que no la experimentamos debido al gran engaño. De esto se trata. Recuerden que los pioneros no creían en la doctrina de la Trinidad. De hecho, la combatieron en todos los frentes. Sin embargo, ¿cuál fue su gran error? Rechazar el último rayo de luz, el mensaje para la iglesia de la Odisea, el mensaje para el día de la expiación, la justificación por la fe, Cristo nuestra justicia. Una vez rechazado este rayo, recuerden todos los temas que hemos tratado de entender hasta aquí, porque he ido construyendo un relato, una historia de cuál es el problema de este pueblo, ¿verdad? Por lo tanto, necesitamos entender este asunto en toda su profundidad. Dice, muchos que se han ocupado en la obra para este tiempo han dejado a Cristo en segundo plano y han dado el primer lugar
a teorías y argumentos. Necesitamos entender por qué este pueblo que supuestamente predican a Cristo han dejado a Cristo en segundo plano. ¿De qué está hablando? Por eso os pido, mis queridos hermanos, que estéis atentos más que nunca y os vais a dar cuenta que está hablando de Cristo en sus dos personalidades. Esta vida que nos ha sido entregada a nosotros y que representa a Cristo, ¿verdad? Y representa también a la obra de Cristo, el ser humano que está en el lugar santísimo, y la obra desde la encarnación hasta el final del día de la expiación, ¿verdad? Necesitamos entender y tener presente todo este conjunto que viene a ser la gracia de Cristo. Representa toda la obra de Cristo, incluidas las dos personalidades, ¿verdad? Dice, no se ha hecho resaltar la gloria de Dios. ¿Cuál es la gloria de Dios? Su Espíritu en nosotros. Recuerden, el Espíritu Santo es el Espíritu del Padre y el Espíritu de Cristo. ¿Por qué dice ser Espíritu del Padre? Él es la fuente original de vida. Cristo se despoja de esta vida, la deposita en el Padre y del Padre pide y en Pentecostés nos es enviada a nosotros. Por eso es el Espíritu del Padre y Espíritu de Cristo. Y dice, no se ha hecho resaltar la gloria de Dios, el Espíritu de Dios, que fue revelada a Moisés en cuanto al carácter divino. Dice, el Señor dijo a Moisés, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad, y que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. ¿De qué nos está hablando aquí? Del día de la expiación, queridos. Esta gloria de Dios, que es la obra del día de la expiación, es el carácter de Dios que nos es dado a nosotros a través de su Hijo, ¿verdad? Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Cuándo? En la encarnación. Allí es donde Cristo se despoja de su vida, uno igual a Dios, deposita esta vida en el Padre y en Pentecostés nos es enviado a nosotros. Y a través del Espíritu de la gloria de Dios, en el día de la expiación, se hace la obra. Y esto vendrá a comentarnos para que podamos entender en toda la profundidad de este asunto, ¿verdad? Dice, pareciera que hubiese habido un velo delante de los ojos de muchos que han trabajado la causa, de modo que al presentar la ley, ¿a qué ley hace referencia? La verdadera ley, el Espíritu de Dios en nosotros, el propósito eterno de Dios, que Él habita en todo ser creado. Esta es la ley del gobierno de Dios. Cuando dice, yo en ellos, dice Cristo, y tú en mí. Es decir, el Padre en Cristo y el Espíritu de Cristo en nosotros. Esta vida que Él se despoja y nos la entrega a nosotros. De esta ley está hablando, mis queridos hermanos, y no de los 10 mandamientos, que son una expresión del carácter de Dios, lo que les reveló a Moisés, ¿verdad? En realidad, cómo es el carácter de Dios, ¿verdad? Por lo tanto, dice, pareciera que hubiese habido un velo delante de los ojos de muchos que han trabajado en la causa de Dios, ¿verdad? De modo que al presentar la ley, revelaban que no habían visto a Jesús. Recuerden, dice a Jesús. ¿Quién es Jesús? Este uno igual a Dios, su vida de la cual se despoja y nos lo da a nosotros. ¿De qué está hablando aquí? De Jesús el Espíritu, de Cristo el Espíritu, esta segunda personalidad de Cristo, ¿verdad? Y dice, y no proclamaron el hecho de que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Es decir, recordad que cuando el sacrificio expiatorio ocurre en la encarnación, ¿verdad? O empieza desde la encarnación, mejor dicho, en este camino ensangrentado que nos habla el patriarcas y profetas.
Entonces, el sacrificio expiatorio es esa vida de la cual Cristo se despoja y nos la da a nosotros, ¿verdad? Y empieza el camino sagretado. Por eso dice, cuando abundó el pecado, allí hay el perdón total de pecado para todos aquellos que creen en Él, en este Cristo, con sus dos personalidades, ¿verdad? Aquí hay pecado y sobreabundó la gracia, sobreabundó el Espíritu, el perdón de pecado quiero decir, y allí sobreabundó el Espíritu, Cristo en el Espíritu, que hace la obra del día de la expiación, obra de sanación, de liberación, de erradicación del pecado. De esta erradicación del pecado quiere decir, es esta obra de unión, ¿verdad? ¿Qué es pecado? Separación de Dios. Pues Cristo viene a unirnos a Dios. ¿Cómo? A través de Él, de su Espíritu, ¿verdad? Que nos conduce hasta la boda del Cordero. Forja en nosotros un carácter idóneo para poder acudir a la boda del Cordero, y allí es donde el Padre dará su aprobación, ¿verdad? Fijaos, dice, es en la cruz donde la misericordia y la verdad se encuentran. Aquí habla de la obra de Cristo, el segundo Adán, ¿verdad? Por eso nos dijo, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia, y está hablando de toda la obra de Cristo, tanto Cristo el ser humano, ¿verdad? Hasta la cruz, y después de la cruz, el otro Consolador, su representante, el Espíritu Santo, esta vida de la cual se despoja y nos la da a nosotros. Y necesitamos entender esto en todo su conjunto. Esta es toda la obra de Cristo, ¿verdad? Por lo tanto, es en la cruz donde la misericordia y la verdad se encuentran, donde la justicia y la paz se besan. El pecador siempre debe mirar hacia el Calvario, y con la sencilla fe de un niñito debe descansar en los méritos de Cristo, dice, aceptando su justicia, su espíritu, porque por esto se fue hasta la cruz, ¿verdad? Para poder darnos su espíritu, su justicia, y creyendo en su misericordia, en su obra. Los que se ocupan en la causa de la verdad debieran presentar la justicia de Cristo, esta vida de la cual se despoja el Espíritu Santo en nosotros. Esta es la justicia de Cristo. Estad atentos y entenderéis, no son inventos míos, es de lo que nos estará hablando, ¿verdad? Dice, debieran presentar la justicia de Cristo, atentos, no como una luz nueva. ¿Por qué no como una luz nueva? Porque este es el pacto eterno, mis queridos hermanos. ¿Quién creó todo lo que existe en el universo? Cristo. ¿Y a través de quién se dio vida a todos los seres creados? A través de Cristo, siendo uno con el Padre, ¿verdad? Y el Padre es el único Dios verdadero, la fuente original de vida. Por lo tanto, es a través de Cristo, ese es el pacto eterno. A través de Cristo, todos tenemos vida. ¿Qué es lo que hace Cristo? Cuando se despoja de su vida como precio por el pecado, nos da a nosotros esta vida que habíamos perdido en Edén, la gloria de Dios, ¿verdad? Pues Cristo se despoja de su vida y nos la da a nosotros. Y en Él habita el Padre, porque ellos han sido una desde siempre. ¿Entendéis? Por lo tanto, los que se ocupan de la cosa de la verdad debieran presentar la justicia de Cristo no como una luz nueva, porque este es el pacto eterno. ¿Cuál es el propósito eterno de Dios? Que Él habite en todo ser creado. ¿No es ese el pacto eterno? ¿No es esa la ley del gobierno de Dios? Por lo tanto, no es una luz nueva. Lo único que no la entendimos, ¿verdad? Dice, sino como una preciosa luz que por un tiempo ha sido perdida de vista por la gente. Esto pasó también después, o sea, en Pentecostés, Cristo viene precisamente a recordarnos de dónde hemos caído, nos entrega esta vida para poder tener presente esta realidad. ¿Qué pasó casi al final del primer siglo? Perdimos de vista esta realidad, el pacto eterno, ¿verdad? Cristo vino a unirnos con su Espíritu. No lo digo yo, lo vamos a ver. Trato solamente porque estamos en este momento, trato de ayudarnos a comprender de qué nos está hablando, ¿verdad? Dice, hemos de aceptar a Cristo como a nuestro Salvador personal, su Espíritu en mí,
¿verdad? Este es el Salvador personal, el Espíritu Santo, Cristo, ¿verdad? Y Él nos imputa la justicia de Dios en Cristo. La justicia de Dios en Cristo. ¿Cuál es la justicia de Dios en Cristo? Su Espíritu en nosotros. El Espíritu Santo, ¿verdad? Dice, y fijaos lo que dice, hemos de aceptar a Cristo como a nuestro Salvador personal. A este Cristo, no a un otro Cristo. Este falso evangelio, ¿verdad? Dice, repitamos y hagamos resaltar la verdad que ha descrito Juan. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Él nos envió su Espíritu a nosotros. Este es su propósito, ¿verdad? De eso está hablando. Dice, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Envió a su Hijo en propiciación, en sacrificio expiatorio por nuestros pecados. ¿Dónde apunta? La encarnación, queridos, donde Cristo se despoja de esta vida y nos la da a nosotros, ¿verdad? Dice, en el amor de Dios se ha manifestado la más maravillosa veta de verdad preciosa y de los tesoros de la gracia de Cristo, de este don inmerecido, de esta vida de Cristo, del Espíritu Santo en nosotros, ¿verdad? Dice, en el amor de Dios se ha manifestado la más maravillosa veta de verdad preciosa y los tesoros de la gracia de Cristo. Os pido perdón porque a veces me tengo que repetir, pero es necesario. Os he dicho que este es el tema sobre todos los temas. Es este otro evangelio que el enemigo trató de escondernos, de no comprender. Pero hoy Dios se nos revela, nos ayuda a entender cuál es nuestra mayor necesidad y cuál es el problema de por qué no estamos conectados a Cristo, ¿verdad? Están expuestos a la iglesia y al mundo. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Cuándo? En la encarnación. ¿Qué amor es este? ¡Qué maravilloso e insondable amor! Capaz de inducir a Cristo a morir por nosotros mientras todavía éramos pecadores. Es decir, fue Dios el que nos buscó a nosotros, porque nosotros no sabíamos cuál es nuestra realidad, cuál es nuestra necesidad, ¿verdad? Dice, ¿qué pérdida es para el alma que comprende las poderosas demandas de la ley y que sin embargo fallan comprender la gracia de Cristo que sobreabunda? Falla a comprender qué ha pasado en la encarnación, ¿verdad? Dice, es cierto que la ley de Dios revela el amor de Dios cuando es predicada como la verdad en Jesús. La verdad en Jesús, la verdad en el Espíritu, ¿verdad? Pues el don de Cristo para este mundo culpable debe tratarse ampliamente en cada sermón. ¿Y qué ha pasado? Debido al rechazo, el Espíritu se retiró y estamos caminando solos. Y cuando hoy preguntas al pueblo quién es el Espíritu Santo, primero, no saben. Segundo, te revelan este gran engaño, un Dios en sí mismo, en el marco de la doctrina de la Trinidad, y no comprenden la profunda realidad. Por esto, ya lo hemos hablado en varias ocasiones, tenemos que hacernos la pregunta, ¿Dios está de acuerdo con lo que nosotros creemos hoy? ¿Con esta supuesta progresión en la luz? Que no es más que regresión a la oscuridad, porque veníamos de la doctrina de la Trinidad. Todos los pioneros venían de iglesias que tenían como doctrina la doctrina de la Trinidad. ¿Y cuáles fueron los fundamentos que colocaron? Desde luego la doctrina de la Trinidad no estaba ahí, de ningún modo. Por lo tanto, necesitamos comprender que hemos sido de nuevo engañados debido a nuestro rechazo del mensaje de 1888. Dice, no es de admirarse que los corazones no hayan sido subyugados por la verdad, subyugados por el Espíritu, ¿verdad? Puesto que ha sido presentada en una forma fría y sin vida, sin el Espíritu. Eso es lo que trata de decirnos, ¿verdad?
Dice, no es de admirarse que la fe haya vacilado ante las promesas de Dios. ¿Cuál es la promesa? El don inmerecido, el que nos fue enviado en Pentecostés y que casi a finales del primer siglo perdimos, ¿verdad? Hemos caído del primer amor, ¿verdad? Dice, puesto que los ministros y obreros han dejado de presentar a Jesús en su relación con la ley de Dios. A Jesús, atentos cuando utiliza Cristo y cuando utiliza Jesús. Cuando dice Jesús, habla de la personalidad, esta vida de la cual se despoja y nos la da a nosotros. Y fijaos lo que dice, puesto que los ministros y obreros han dejado de presentar a Jesús, su espíritu, en su relación con la ley de Dios. La verdadera ley, ¿verdad? Dice, con cuánta frecuencia debieran haber asegurado a los oyentes que Él no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos dará también con Él todas las cosas? Atentos. Dice, Satanás se esfuerza para que los hombres no vean el amor de Dios, el Espíritu de Dios, ¿verdad? Que lo indujo a dar a su Hijo unigénito para salvar a la raza perdida. Pues es la bondad de Dios la que guía a los hombres al arrepentimiento. ¿Qué es la bondad de Dios? Su Espíritu en nosotros, el propósito eterno de Dios, ¿verdad? La bondad de Dios la que guía a los hombres. ¿Quién guía a los hombres? Su Espíritu en nosotros, el Espíritu Santo, ¿verdad? A los hombres al arrepentimiento. ¿Podemos arrepentirnos sin la influencia del Espíritu Santo sobre nosotros? De ningún modo, lo hemos tratado en reflexiones anteriores. Por eso hoy es el tema. Está pisando fuerte, recordando todo lo que nos ha dicho hasta aquí, ¿verdad? Dice, ¿cómo podremos tener éxito en presentar ante el mundo el profundo y precioso amor de Dios, el Espíritu de Dios? En ninguna otra forma podemos lograrlo sino exclamando, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Cómo somos llamados hijos de Dios? Cuando en la boda del Cordero encontrará el Espíritu de Cristo en nosotros, el que ha forjado este carácter. Es entonces cuando somos llamados hijos de Dios, porque su Espíritu habita en nosotros, no antes. Por lo tanto, ¿de qué nos está hablando aquí? De que su pueblo ha entendido cuál es la verdadera ley de Dios, ha entendido quién es Cristo en sus dos personalidades, ha entendido el sacrificio expiatorio, ha entendido este don inmerecido de Dios y cuál es su función y obra, ¿verdad? Por eso Cristo dice, el Espíritu no hablará de sí mismo. ¿De quién hablará? De Cristo. ¿Por qué? Porque es el otro consolador, es esta vida, es este don inmerecido del cual se despoja y nos lo da a nosotros. Por eso habla de Cristo. ¿Entendéis? Dice, ¿cómo podremos tener éxito en presentar ante el mundo el profundo y precioso amor de Dios, este don inmerecido, su Espíritu Santo? En ninguna otra forma podemos lograrlo sino exclamando, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, entregando a su propio Hijo. Juan 3:16, ¿verdad? Digamos a los pecadores, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo quita el pecado del mundo? En el día de la expiación, ¿a través de qué? De la obra del Espíritu. ¿Entendéis? Presentando a Jesús, atentos, a Jesús como el representante del Padre. ¿Ahora entendéis? Presentando a Jesús como representante del Padre. Presentando al Espíritu Santo como representante del Padre. Este Cristo, esta segunda personalidad de Cristo. Ahora entendéis por qué que yo al estudiar este tema, hago un inciso aquí. Ahora entendéis de por qué no podemos entender el Evangelio sin el Espíritu Santo. Fijaos cuánta profundidad hay aquí, cuántas cosas hay que tener en cuenta para que puedas entender de qué nos está hablando. ¿Verdad? Porque cuando nos dice presentando a Jesús, ¿quién es Jesús? Este uno igual a Dios, el que se ha despojado de su vida y que nos la ha entregado a nosotros. Por lo tanto, dice, presentando a Jesús, su Espíritu en nosotros, como el representante del Padre. ¿Entendéis? Dice, podremos desvanecer la sombra que Satanás ha proyectado sobre nuestra senda a fin de que no veamos
la misericordia y el amor de Dios. ¿Cuál es la misericordia y el amor de Dios? Juan 3:16, que Él entrega a su Hijo, que se despoja de su vida y nos la da a nosotros como sacrificio expiatorio, sacrificio para unirnos de nuevo a Dios. ¿Comprendéis? Dice, el inexpresable amor de Dios, tal como se manifiesta en Jesucristo junto, tanto Cristo ser humano como su Espíritu en nosotros, Jesucristo. Cuidado que todos esos detalles son tremendamente importantes. Por eso todos los temas, por eso estamos en el 8º tema en realidad, de Cristo nuestra justicia. Aún falta, ¿verdad? Pero necesitamos entender de lo que nos está hablando, mis queridos hermanos. Ahora bien, vuelvo a repetirlo y lo repetiré siempre. No importa lo que yo os digo, yo trato de ayudaros. Por favor, en nombre de Cristo Jesús os lo pido. Tenéis el texto, os lo dejaré en la descripción. Id al texto, analicen, estudien, reflexionen con profundidad para poder entender de lo que nos está hablando, queridos. No confíen en lo que yo os digo. Yo os digo lo que se me ha revelado, pero vosotros tenéis que estudiar. Este espíritu que se me ha dado a mí, os he sido dado a vosotros también. Por lo tanto, no podemos presentar dos evangelios. Si tenemos el mismo espíritu, la verdad es solo una. Todo lo demás es engaño. La verdad es solo una, la que reside de Cristo, de Jesucristo. Las dos personalidades de Cristo, ¿verdad? Dice, contemplad la cruz. Contemplad la cruz del Calvario. Dice, es una garantía permanente del ilimitado amor, la inconmensurable misericordia del Padre Celestial. Ojalá todos se arrepintieran e hicieran sus primeras obras, dice. Ojalá todos se arrepintieran e hicieran sus primeras obras. ¿Cuáles fueron sus primeras obras? Los hemos comentado en reflexiones anteriores. Atentos de lo que nos está hablando aquí. ¿Cuál es el problema de la Odisea? Dice, cuando hagan esto, las iglesias amarán a Dios, conocerán a Dios, estarán unidas a Dios. Eso es lo que trata de decir. Por sobre todas las cosas y a sus prójimos como a sí mismo. ¿Qué quiere decir? Obedecerán la ley. ¿De qué nos hablan aquí? Amarán a Dios y a sus prójimos como a sí mismos. Tendrán la ley, ¿verdad? Y dice, cuando hagan esto las iglesias, cuando hagan ¿qué? Ojalá todos se arrepintieran e hicieran sus primeras obras. ¿Qué hicieron los apóstoles en el aposento alto o discípulos para poder recibir la promesa? Se pusieron unánime. Hablamos sobre esto en reflexiones anteriores, ¿verdad? No recalco más de lo que ya es necesario para que podamos entender en este momento, ¿verdad? Fijaos lo que dice. Cuando hagan esto las iglesias, amarán a Dios por sobre todas las cosas y a sus prójimos como a sí mismos. Es decir, recibirán el Espíritu con el cual obedecerán la ley. Eso es lo que trata de decir. Fijaos, Efraín no envidiará a Judá y Judá no vejará a Efraín. Entonces serán curadas las divisiones, no se oirán más los sonidos ásperos de la contienda en los confines de Israel. ¿Cuándo ocurrirá esto? Cuando tendremos la promesa, ¿verdad? Dice, mediante la gracia, mediante el Espíritu, que les es dada gratuitamente por Dios, todos procurarán contestar la oración de Cristo, que sus discípulos sean uno, así como Él y el Padre son uno. ¿Cómo? En el Espíritu, ¿verdad? Dice, la paz, el amor, la misericordia y la benevolencia serán los principios permanentes en el alma. Principios permanentes en el alma. Consecuencia de tener el Espíritu de Dios, ¿verdad? Dice, el amor de Cristo, el Espíritu de Cristo, será el tema de cada lengua. Y no dirás más al testigo fiel, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Cuál era su primer amor? El que nos envió en Pentecostés. Su Espíritu en nosotros, la promesa, el don inmerecido. Y dice,
La paz, el amor, la misericordia y la benevolencia serán los principios permanentes en el alma cuando tendremos el Espíritu, ¿verdad? Y dice, el amor de Cristo, el Espíritu de Cristo será el tema de cada lengua. Lo recalco el Espíritu de Cristo porque en realidad no podemos separarlos. Son una, ¿verdad? El hombre Cristo, el Jesucristo, ¿verdad? Es la obra conjunta. Pero lo separo, ¿por qué? Porque es el gran engaño de este momento. Por eso necesito explicaroslo así, para que podáis entender de qué nos está hablando. Dice, el amor de Cristo será el tema de cada lengua, su espíritu en nosotros, ¿verdad? Que es Cristo mismo. Y no dirá más el testigo fiel, no dirá más el Espíritu de Dios, tengo contra ti que has dejado tu primer amor, que te has separado del don inmerecido, de la promesa, ¿verdad? Eso es el mensaje para Éfeso y para este pueblo. ¿Por qué? Porque lo habían recibido. Los pioneros estaban acompañados por el Espíritu, que los abandonó ¿cuándo? A partir de 1888, ¿verdad? A la iglesia nos referimos, ¿verdad? No a la sierva. Fijaos, y traten de entender de qué habla. Dice, el pueblo de Dios habitará en Cristo, habitará en el Espíritu, ¿verdad? Será revelado el amor de Jesús, el Espíritu de Jesús, el don inmerecido, la vida de la cual se despoja. Amor de Jesús, dice. Dice primero, el pueblo de Dios habitará en Cristo, el conjunto, las dos personalidades, ¿verdad? Será revelado el amor de Jesús, este don inmerecido, su Espíritu en nosotros. Y un Espíritu animará todos los corazones, regenerando y renovando a todos a la imagen de Cristo, modelando de igual manera todos los corazones. ¿Qué es esto? La obra del día de la expiación. Cristo en el lugar santísimo, amor de Jesús, su Espíritu, la vida de la cual se despoja en nosotros, en este Dios personal, en el día de la expiación, haciendo, regenerando y renovando a todos a la imagen de Cristo, modelando de igual manera todos los corazones. ¿Qué ocurre en la boda del Cordero? Es esta obra de limpieza, de purificar, de santificar, ¿verdad? Dice, como ramas vivientes de la vid verdadera, todos se unirán con Cristo. La cabeza viviente, dice. Cristo morará en cada corazón, guiando, consolando, santificando y presentando al mundo la unidad de los seguidores de Jesús. Esta es la obra del día de la expiación, ¿verdad? Lo que así dará testimonio de que las credenciales celestiales son proporcionadas a la iglesia remanente. ¿Cuáles son las credenciales celestiales? Su Espíritu en nosotros, ¿verdad? Dice, la unidad de la iglesia de Cristo demostrará que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. La iglesia de Cristo tiene el Espíritu de Cristo. Eso es lo que está diciendo. La unidad de la iglesia de Cristo, ¿unidad en qué? En el Espíritu, en el aposento alto, con un único propósito, esperando la promesa, ¿verdad? Pues la unidad de la iglesia de Cristo demostrará que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. ¿Cómo serán los 144,000? Unidos, con un solo propósito. ¿Cuál? Glorificar a Dios. ¿Cómo? Los que guardan los mandamientos y tienen la fe de Jesús. ¿Cuál fue la fe de Jesús? Unir al hombre con Dios, ¿verdad? El Padre en él y su justicia en nosotros, su Espíritu en nosotros. La ley del gobierno de Dios, ¿verdad? Espero que podáis entender este tema. Ya os lo dije, es tremendamente complejo. No es fácil. Por eso os invito, estudien, reflexionen con profundidad. Solo trato de ayudar. Yo no soy fundamento para nadie, ¿verdad? Cuando los hijos de Dios son uno en la unidad del Espíritu, en Cristo, ¿verdad? Todo fariseísmo, toda justicia propia que fueron el pecado de la nación judía, se eliminarán de su corazón. ¿Y está pasando esto en medio del pueblo de Dios? ¿Tenemos el Espíritu? Atentos. Cuando los hijos de Dios son uno en la unidad del Espíritu, es decir, tienen el Espíritu, todo fariseísmo, toda justicia propia
que fueron el pecado de la nación judía se eliminarán de su corazón, de su mente. ¿Es la experiencia de la iglesia de la Odisea? ¿Tenemos el Espíritu? Si tenemos el Espíritu, entonces tiene que verse esos frutos. Atentos. Dice, el molde de Cristo. ¿Cuál es el molde de Cristo? Su Espíritu en nosotros. Todo esto es la obra del Espíritu, ¿verdad? Dice, el molde de Cristo estará en cada miembro individual de su cuerpo. En cada miembro individual de su iglesia, de su cuerpo. Y su pueblo será odres nuevos en los cuales Él pueda vaciar su vino nuevo. La verdad. Recuerden, ¿cuál es el vino de Babilonia? La falsa enseñanza. ¿Cuál es el vino nuevo? La verdad de Cristo sin contaminar. ¿Verdad? Vino sin fermentar. ¿Comprendéis? Y el vino nuevo no romperá los odres. No romperá los odres, sino que los restaurará, los regenerará, lo que nos dijo antes, ¿verdad? Dice, Dios hará conocer el misterio que ha estado oculto durante siglos. ¿Cuál misterio? El misterio de la piedad. ¿Cuál es el misterio de la piedad? La encarnación. La vida de la cual Cristo se despoja y nos la da a nosotros. Y Cristo, uno igual a Dios, se convierte en uno igual al hombre. Este es el misterio de la piedad. Y dice, Dios hará conocer el misterio ¿a quién? A ese pueblo que acepta a este Cristo en sus dos personalidades, porque eso es lo que nos está hablando una y otra vez. Por eso os he dicho que este es el tema sobre todos los temas, ¿verdad? Que nunca hemos tratado de este modo en este ministerio. El molde de Cristo estará en cada miembro individual de su cuerpo, y su pueblo será odres nuevos a los cuales Él pueda vaciar su vino nuevo, y el vino nuevo no romperá los odres. Dios hará conocer el misterio que ha estado oculto durante siglos. Hará saber cuáles son las riquezas de la gloria que perdió Adán en Edén, la gloria de Dios. Hará saber cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Ese misterio entre los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Nosotros. Nosotros. Fijaos lo que dice. Que es Cristo en vosotros. ¿Quién es el Espíritu Santo? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Lo queréis más claro? Pues aquí está claro, queridos. Dice, también se citan los versículos 28 y 29 de Colosenses 1:27, ¿verdad? Y dice 28 y 29. Atentos. Dice, Jesús, este uno igual a Dios, vino para impartir el Espíritu Santo al alma humana. ¿Para qué vino? Para impartir el Espíritu Santo al alma humana, para hacer la expiación, la unión del hombre con Dios, ¿verdad? Esto es lo que vino a hacer. Mediante ese Espíritu, el amor de Dios es difundido en el corazón, en la mente. Pero es imposible conceder el Espíritu Santo a los hombres, atentos, ¿por qué no tenemos el Espíritu Santo? Que están cristalizados en sus ideas, doctrina de la Trinidad y otras, apostasías, ¿verdad? Cuyas doctrinas son todas estereotipadas. ¿Estereotipadas con quién? El vino de Babilonia, ¿verdad? Cuyas doctrinas son todas estereotipadas e inmutables. ¿Qué es una doctrina? Inmutable, ¿verdad? Inmutable. Apostasía. Ya hemos hablado de esto, ¿verdad? Que caminan de acuerdo con las tradiciones y mandamientos de los hombres. Vino de Babilonia, ¿verdad? Después del primer siglo en adelante, tradiciones y mandamientos de los hombres, como lo hicieron los judíos en el tiempo de Cristo. 630 y tantas reglas, aparte de los 10 principios de los 10 mandamientos, ¿verdad? ¿Nos está ocurriendo a nosotros? ¿Lo está diciendo claro y alto? Sí. Espero que podáis entender, ¿verdad?
Ellos eran muy minuciosos en los ritos de la iglesia, muy rigurosos en seguir sus formas, pero estaban destituidos de vitalidad y consagración religiosa. Estaban destituidos del Espíritu. Eso es lo que trata de decir, de la presencia de Dios, de Cristo, ¿verdad? Dice, fueron representados por Cristo como los cueros secos que entonces se usaban como recipientes. El Evangelio de Cristo no podía ser colocado en sus corazones. ¿Cuál es el Evangelio de Cristo? Su Espíritu en nosotros. Jesús vino para impartir el Espíritu Santo al alma, pero es imposible conceder el Espíritu Santo a los hombres que están cristalizados en sus ideas, en sus doctrinas inmutables. ¿Entendéis el asunto de fondo? Dice, el Evangelio de Cristo no podía ser colocado en sus corazones, pues no había lugar para recibirlo. ¿Por qué? Porque estaban tan atados de sus creencias, de su verdad, estamos tan atados de nuestras doctrinas inmutables, tradiciones y mandamientos de los hombres. Lo que nosotros llamamos progresión en la luz es regresión a la oscuridad, ¿verdad? Dice, no podían ser los nuevos odres en los cuales él pudiera derramar su vino nuevo. Los judíos, ¿verdad? No podían ser los nuevos odres. ¿Por qué? Porque no dejaban de creer que ellos sí tienen la verdad. Por eso mataron a Cristo, ¿verdad? Dice, Cristo, atentos, estuvo obligado a buscar odres para su doctrina de verdad y vida, entre otras personas que no eran los escribas y los fariseos. ¿Qué trata de decirnos? Cristo está obligado a levantar un otro remanente hoy porque el remanente ha caído. Apocalipsis 18, ¿verdad? El remanente ha caído. Por lo tanto, ¿qué nos trata de decir? Cristo estuvo obligado a buscar odres para su doctrina de verdad y vida, entre otras personas que no eran los escribas y los fariseos, los judíos. Y vino a los gentiles, ¿verdad? Dice, tuvo que buscar hombres que estuvieran dispuestos a recibir la regeneración del corazón. ¿Cómo se obra la regeneración del corazón? Por la obra del Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Cristo. ¿Verdad? Dice, vino a dar nuevos corazones a los hombres. Vino a dar nuevas mentes, nuevo entendimiento a los hombres. Él dijo, os daré corazón nuevo, una mente nueva, la verdad. Eso es lo que trata de decir. Pero los que tenían justicia propia en aquellos días y los de estos días no sentían ni sienten la necesidad de tener un corazón nuevo. ¿Por qué? Porque creen tenerlo. Creen tener la verdad en su mente, ¿verdad? Jesús, atentos, Jesús, el Espíritu, pasó por alto a los escribas y fariseos porque no sentían la necesidad de un Salvador. Estaban adheridos a formas y ceremonias. ¿Entendéis? Esos servicios habían sido instituidos por Cristo. Habían estado llenos de vitalidad y belleza espiritual. Pero los judíos habían perdido la vida espiritual, la presencia de Dios, la presencia de Cristo, ¿verdad? De sus ceremonias y se aferraban a las formas muertas después que la vida espiritual se había extinguido entre ellos. ¿Qué le pasa a la Odisea? Tú hablas de la iglesia, hablas de los maestros, hablas de la apostasía y la iglesia rechaza una y otra vez aceptar la verdad. Se han convertido en estos odres viejos, rotos, que no están dispuestos a cambiar su mente. Por eso Cristo, que es lo que nos dijo antes, se ve obligado a buscar un remanente del remanente para poder terminar la obra. Odres nuevos, mentes dispuestas a aceptar el vino nuevo, la verdad, sin contaminar, ¿verdad? Cuando se apartaron de los requerimientos y mandamientos de Dios, procuraron reemplazar el lugar de lo que habían perdido multiplicando sus propios requisitos y haciendo demandas más rigurosas que las que había hecho Dios. Los 630 y tantas reglas, ¿verdad? Y mientras se hacían más rígidos,
¿Le estará pasando esto a la iglesia de la Odisea? Sus doctrinas más rígidos. ¿Quién ha tomado el púlpito? ¿Quién no acepta más verdad que la única que ellos tienen? ¿No son ellos los maestros? Ahora nos hablará de esto. Pero necesitamos entender esta realidad. ¿De qué nos habla Dios? ¿Verdad? Y mientras se hacían más rígidos, menos manifestaban el amor y el Espíritu de Dios. Menos tenían a Cristo en medio del pueblo. ¿Verdad? Cristo dijo al pueblo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. En la cátedra de Moisés dice: así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras. Ahora entenderéis, y os invito que tratéis de entender qué es lo que trata de decir. Porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres y extienden los flecos de sus mantos y llaman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí, maestro, maestro, pastor. En la actualidad, ¿verdad? Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, dice. Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, dice. Amar, ¿qué es lo más importante de la ley? Ama a Dios, ama a tu prójimo, ¿verdad? Dice, la justicia, la misericordia y la fe. ¿Qué es la fe? La presencia del Espíritu, ¿verdad? Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello, sin dejar de ir a la iglesia, ¿verdad? Pero sin el Espíritu. ¿A quién se resaltan aquí? ¿De qué está hablando cuando habla de la cátedra de Moisés? ¿De qué está hablando? Esta gente se estaban resaltando así, haciendo al pueblo idólatra, porque les adoran a ellos y no apuntan a Cristo. ¿Comprendéis cómo de sutil es este asunto? Y cómo de engañado está el pueblo. Y los maestros también, ¿verdad? Atentos. Dice, la iglesia remanente está llamada a atravesar una experiencia similar a aquellos de los judíos. Atentos a lo que está diciendo. La iglesia remanente está llamada a atravesar una experiencia similar a aquella de los judíos, de no conocer a Cristo, de matar a Cristo. ¿Qué ha pasado en 1888? Pues esto mismo está escrito. ¿Y por qué el pueblo desconoce estas realidades? Dice, y el testigo fiel, que anda en medio de los 7 candeleros de oro, tiene un solemne mensaje que mostrar a su pueblo. Él dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Qué le está diciendo a la iglesia de la Odisea? ¿Qué le está diciendo a la iglesia remanente? Recuerda por tanto de dónde has caído, qué has hecho en 1888, ¿verdad? Y arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Cuáles fueron las primeras obras? Colocando la verdad, su fundamento en el sitio correcto, ¿verdad? Pues si no, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Quitaré tu candelero de su lugar. Quitaré la presencia del Espíritu con tus maestros. Y en lugar de predicar la verdad, ¿por dónde empezamos? Estás predicando apostasía. Un evangelio sin Cristo. Esto es lo que está tratando de decir. Dice, el amor de Dios se ha estado desvaneciendo en la iglesia. El Espíritu de Dios se ha estado desvaneciendo en la iglesia. Y como resultado, el amor del yo, el otro espíritu, ha surgido con renovado vigor. ¿Qué cree la iglesia? Que la verdad que tiene es una progresión, por eso adoptó la doctrina de la Trinidad en 1980, ¿verdad? Es una progresión, es progresión en la luz, ¿verdad?
¿Y qué dice Cristo? El amor de Dios, el Espíritu de Dios, se ha estado desvaneciendo en la iglesia y como resultado, el amor del yo ha surgido con renovado vigor. Por lo tanto, el Espíritu de Dios, de Cristo, se ha retirado y ha ocupado su lugar. ¿Quién? El amor del yo, el otro espíritu. La visión de los dos tronos, ¿recuerdan? Cuando piden, Padre, danos tu espíritu. ¿Y quién se interpone? ¿Quién envía su espíritu? ¿Su falsa enseñanza? Aquí está. Pero el pueblo desconoce la realidad, ¿verdad? Dice, con la pérdida del amor, del espíritu, de Dios, ha venido la pérdida del amor por los hermanos. ¿No es esa nuestra experiencia? Exactamente. ¿Pero la entendemos? ¿Verdad que no? Dice, la iglesia puede corresponder con todas las descripciones que se le da a la iglesia de Éfeso. Y sin embargo, faltarle la piedad vital, faltarle el espíritu. Eso es lo que trata de decir. De ella dice Jesús, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, ¿verdad? Este es el mensaje de la iglesia del Éfeso, pero ahora nos lo aplica también, ¿verdad? Atentos. Consecuencias de no tener el Espíritu, de no tener a Cristo, ¿verdad? Dice, se ha pensado que una religión legalista era la religión adecuada para este tiempo. Dice, pero es un error. ¿Qué es lo que trata de decir? Que ellos decían, nos han descubierto la ley en el Arca del Pacto. Una religión legalista, ¿verdad? Pero dice, pero esto es un error. ¿Por qué? Porque habéis rechazado la verdadera ley. El Espíritu de Cristo en nosotros, ¿verdad? Dice, el reproche de Cristo para los fariseos, para los maestros, para los pastores, es aplicable a los que han perdido su primer amor en su corazón. Dice, una religión fría y legalista nunca puede conducir las almas a Cristo. Ahora bien, fijaos, la caída de los pioneros fue una religión legalista. ¿Cómo está el pueblo hoy? En el otro extremo. Pecamos hasta que Cristo viene, sin ley. ¿Comprendéis? ¿Y quién nos ha hecho pasar de un extremo al otro extremo? ¿Entendéis cómo obra el enemigo? ¿Verdad? Una religión fría y legalista nunca puede conducir las almas a Cristo. Pues es una religión sin amor y sin Cristo, sin el Espíritu y sin Cristo. Atentos lo que dice aquí, cuando el ayuno y la oración se practican con un espíritu de justicia propia, ayunamos y oramos como justificación, ¿verdad? Esto resulta algo abominable para Dios. Ayuno y oración, pero sin Cristo, dice, es algo abominable para Dios. La reunión solemne para el culto, atentos que está desmontando la iglesia, como lo entendemos nosotros, porque la verdad de la iglesia es Cristo, por eso os lo dije yo. Sin el Espíritu de Cristo no hay iglesia. La iglesia es la presencia de Cristo en este templo. Él es la iglesia, no la iglesia el lugar de reunión, tal como lo entiende el pueblo hoy. Y la pregunta que habría que hacerse es, ¿y por qué la entiende el pueblo así? ¿Quién le ha predicado este mensaje? ¿Con qué espíritu? Estad atentos a lo que nos dice el testigo fiel, queridos. La reunión solemne para el culto, la rutina de las ceremonias religiosas, la humillación externa, el sacrificio impuesto, todos proclaman al mundo el testimonio de que quien realiza esas cosas se considera justo. ¿Por qué rechaza la iglesia todo mensaje de amonestación hacia la iglesia, lo que ellos consideran la iglesia, y hacia los maestros?
porque creen que son justos haciendo estas cosas. ¿No lo hacían los judíos? ¿No hemos caído en la misma religión legalista? Formas, tradiciones y ceremonias. Es justo lo que dijo aquí, la reunión solemne para el culto, la rutina de las ceremonias religiosas, la humillación externa, el sacrificio impuesto. Todos proclaman al mundo el testimonio de que quien realiza esas cosas se considera justo. Esas cosas llaman la atención al que observa esos rigurosos deberes y dice: este hombre tiene derecho al cielo. ¿Por qué? Porque va a la iglesia, porque hace esas cosas. Dice, este hombre tiene derecho al cielo. ¿A quién señala todas esas cosas? Hacia el hombre, hacia el yo, ¿verdad? Dice, pero todo es un engaño. Ir a la iglesia y haciendo todas esas cosas. Pero todo es un engaño. ¿Por qué? Porque está sin Cristo. Está con un otro espíritu y con un falso evangelio. Le falta el vino nuevo, la verdad sin contaminar. ¿Qué nos dijo hasta aquí? Las obras no nos comprarán la entrada en el cielo. La única gran ofrenda que había sido hecha es amplia para todos los que crean. El amor de Cristo, el Espíritu de Cristo, animará al creyente con nueva vida, nuevo entendimiento, con un carácter nuevo. El que bebe del agua de la fuente de la vida, el que bebe de Cristo, del Evangelio, dice, estará lleno con el vino nuevo del reino. Vino nuevo del reino. ¿Cuál es el vino de la cual bebe esta iglesia? De Babilonia. Eso es lo que trata de explicarnos. Esta iglesia bebe del vino de Babilonia. ¿Y cuál es la doctrina del vino de Babilonia de cabecera? La doctrina de la Trinidad. ¿Entendéis de lo que nos está hablando en el fondo, queridos? Las formas. ¿Quién enseñó a la iglesia, a esta iglesia, todas esas formas de ceremonia? La reunión solemne para el culto, la rutina de las ceremonias religiosas, la humillación externa, el sacrificio impuesto. Todas proclaman al mundo el testimonio de que quien realiza esas cosas se considera justo. ¿Quién nos ha enseñado esto? ¿De dónde es este vino? Cuidado que la sierva dijo, se hará nueva institución y se escribirán libros con otra filosofía, otro entendimiento. Vino de Babilonia. De eso nos está hablando, mis queridos hermanos, en el fondo. Queremos escucharte una vez ya. Dice, el que bebe del agua de la fuente de la vida, el que bebe de Cristo, del verdadero evangelio, estará lleno con el vino nuevo del reino. ¿Estará lleno con qué? Con la verdad sin contaminar. Eso es lo que trata de decir. ¿Verdad? ¿Qué es la carne y la sangre de Cristo? Es el evangelio, es la verdad sin contaminar, queridos, sin fermentar. ¿Verdad? En contraste con el vino de Babilonia, fermentado, pecado, separado de Dios. Eso es lo que trata de explicarnos en profundidad. Haga una relación con la Santa Cena también, ¿verdad? Los símbolos. Fijaos. Ahora nos habla cuál es la verdadera iglesia, ¿verdad? Dice, la fe en Cristo será el medio por el cual el Espíritu y los motivos correctos moverán al creyente. Y toda bondad e inclinación celestial procederán de aquel que contempla a Jesús, el autor y consumador de su fe. A Jesús, el Espíritu, autor y consumador de su fe. Confiad en Dios, no en los hombres. Lo hemos dicho por activa y por pasiva. Y lo recalcamos cada vez que se nos da la ocasión. Porque ¿cómo obra este espíritu engañador a través de los que están en la cátedra de Moisés? Nos lo dijo antes. Este espíritu engañador trabaja a través de los hombres, queridos. Así los engaña. Y es así como el vino de Babilonia ha entrado aquí. Por el deseo de maestrías, doctorados, puestos, estén
estén enfrente y que les llamen maestros. Y han abandonado a Cristo, queridos. Y estoy hablando de principios, no estoy hablando aquí, no pongo nombres, no, porque ellos también están engañados. También necesitan de Cristo. Pero desgraciadamente, ¿qué nos dijo? Que los odres viejos, rotos, no sirven. Por eso Cristo necesita levantar otro remanente para terminar la obra. Necesitamos profundizar en todo lo que Dios trata de decirnos, queridos. Necesitamos una mente nueva, el vino nuevo sin fermentar, que es el Evangelio de Cristo. Dios es vuestro Padre Celestial, que está dispuesto a sobrellevar pacientemente vuestras debilidades y a perdonarlas y a curarlas. ¿Cuál es la obra del día de la expiación? Dios es vuestro Padre Celestial, que está dispuesto a sobrellevar pacientemente, es decir, a esperarnos, a ayudar a entender dónde estamos de verdad y que entendamos que necesitamos el vino nuevo sin fermentar, la verdad. Está dispuesto a sobrellevar pacientemente vuestras debilidades, vuestro mal entendimiento, vuestras apostasías, quiere llevarnos, sanarnos, ¿verdad? Y a perdonarlas y a curarlas. Pero ¿qué es lo que espera Dios? Que nos arrepintamos, queridos. Sin arrepentimiento no puede haber perdón, ¿verdad? Sin arrepentimiento no puede haber perdón. ¿Y por qué está buscando Dios un otro remanente? Porque el remanente desconoce su situación, se ha metido en la oscuridad. ¿Y quién lo sacará de ahí? Necesitamos entender la profundidad de nuestra realidad, queridos, y nuestra apostasía. Esto es lo que nos ha hablado hasta aquí, ¿verdad? Dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Conocer significa unirse a Dios. ¿Cómo? A través del Espíritu. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Cuándo ocurrirá esto? En la boda del Cordero, ¿verdad? El único Dios verdadero y a Jesucristo, Cristo en las dos personalidades, ¿verdad? A quien has enviado. Contemplando a Cristo, seréis transformados hasta el punto de que aborreceréis vuestro orgullo anterior, vuestra vanidad y vuestro amor propio anteriores, vuestra justicia propia e incredulidad. Os desprenderéis de esos pecados como de una carga inútil y caminaréis humilde, mansa y confiadamente delante de Dios. Os ejercitaréis en el amor, el espíritu, la paciencia, la delicadeza, la bondad, la misericordia y en toda gracia que mora en el Hijo de Dios, y que al fin encontrará un lugar entre los santificados y puros. Pregunto, salid de ella, pueblo mío, de Apocalipsis 18, ¿a quién se refiere? Durante mucho tiempo hemos creído que se refiere a otros. Pero ahora deberíais de entender, mis queridos hermanos, el llamado de Dios a los 144,000, al remanente final, al pueblo que ha de glorificar a Dios con la verdad sin contaminar, con el vino nuevo, ¿verdad? Pues eso es lo que nos dice aquí, queridos. Contemplando a Cristo, ¿cómo? A través de lo escrito está, del Evangelio, de la palabra, de la verdad. Seréis transformados. ¿Ahora entendéis? Seréis transformados hasta el punto de que aborreceréis vuestro orgullo anterior. Os arrepintáis, los que lo hacen, ¿verdad? Vuestra vanidad y vuestro amor propio anteriores, vuestra justicia propia e incredulidad,
Os desprenderéis de esos pecados como de una carga inútil y caminaréis humilde, mansa y confiadamente delante de Dios. Os ejercitaréis en el amor, en el espíritu, la paciencia, la delicadeza, la bondad, la misericordia y en toda gracia que mora en el Hijo de Dios, en el Espíritu Santo, y que al fin encontrará un lugar entre los santificados y puros. Salid de ella, pueblo mío. Esto es lo que está diciendo. Santifíquense en toda la verdad. Espero, mis queridos hermanos, que podéis entender esta profunda realidad. Por eso he dicho que jamás hemos presentado un tema con semejante profundidad que ahora. Habría que hacernos una pregunta fundamental, queridos. ¿Por qué ahora? ¿Por qué entendemos este mensaje ahora? Salid de ella, pueblo mío. Salid de este vino de Babilonia. Santifíquese en Cristo. Acepten a Cristo, al Espíritu Santo, que es Cristo mismo, sin el cual no hay regeneración, no hay sanación, no hay expiación, entiéndase, unión con el Padre. No podemos acudir a la boda del Cordero. Espero, mis queridos hermanos, que este mensaje sea revelador tanto para vosotros como para mí. Y le ruego a nuestro Dios que nos conecte con su Espíritu, que nos ayude a entender su verdad, su realidad, su perspectiva, y que entendiendo esto, hagamos en verdad una elección correcta. Porque, queridos, no queda tiempo. Todas las señales nos están diciendo que la venida de Cristo es inminente. Es inminente. Prepárense. Os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día y en todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.